Establecemos ahora contacto con el economista Jorge Garicoche para hablar de los datos de inflación. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo, como siempre, para Canal Pro. Bueno, un gusto siempre compartir contigo, con toda la teleaudiencia del Canal Pro, así que, bueno, un poco para conversar sobre esto que finalmente nos golpea a todos en el bolsillo, ¿verdad? Que Sí, es el tema de la inflación, es un elemento, creo que es la variable económica con más impacto en el ciudadano, ¿verdad? Así que ujú. un poco para conversar sobre esto. Y justamente, ¿qué quiere decir 0% de inflación? Para que todos podamos entender, porque el análisis rutinario o callejero siempre es ¿cómo 0% si las cosas siguen aumentando? Algo que ya conversamos más de una vez también, Jorge. Sí, así es. La inflación, vale la pena seguir insistiendo con esto, es un número agrupado Ujú. y al ser un número agrupado tiene componentes que incrementan sus precios y tienen componentes donde los precios han bajado. Sí. Entonces, al juntar todo esto terminó en un empate, por decirlo de algún modo. Hay que también mencionar que no todos los componentes tienen el mismo peso. Esos componentes son ponderados, se le da peso, se le da fuerza en función a cómo en promedio están gastando los paraguayos. Por Ujú. cierto, este peso va a ser actualizado ahora. El 2025 comienza la actualización por parte del Banco Central del Paraguay en lo que es la forma en que los paraguayos consumen y gastan Sí. para ver qué tipo de qué cambio existieron en el comportamiento del consumo. Ahora, decía que este 0% viene explicado por las variaciones al alza de algunos subgrupos. Creo que hoy la ciudadanía siente y mucho, en particular, algunos de ellos, como ser la carne vacuna, que tuvo un Ujú. incremento del 5% mensual, eso es un incremento importante. También el café, que forma parte de la mañana de muchos de nosotros, ha Sí. tenido un incremento importante en este último mes y también ya viene acumulando varias subas sucesivas en meses anteriores. Entonces, son dos elementos que se sienten literalmente en nuestra mesa. El tema del café tiene que ver un poco con la producción mundial, el tema de la carne tiene que ver con este ritmo importante de crecimiento de exportaciones que estamos teniendo, quedando una menor oferta para el mercado local. También se incrementaron otros subgrupos, ¿verdad? Equipamientos telefónicos también tuvo un incremento. Se ha visto que como hablábamos de las carnes, de los cafés, todo aquello que sea el rubro alimenticio fuera de la casa también ha tenido un incremento importante en el mes. Ujú. Pero por otro lado, hubieron elementos que estuvieron a la baja y en el mes de mayo terminaron de consolidarse, como ser el huevo, que tuvo una variación casi cercana al 20%, una disminución muy importante. Recordemos que hace algunos meses nomás estaba cerca de 40.000 guaraníes, hoy está ahí entre 28 y 30.000 lo que es la plancha de huevos de 30 unidades. Entonces, especialmente de las marcas principales, quizás uno encuentra incluso mejores precios en otros mercados. Entonces, eso ha ayudado también a estabilizar un poco ese componente agrupado de la inflación. Mencionaba también de que hubieron otros elementos que estuvieron a la baja, algunos rubros de las hortalizas, frutas y también el rubro de combustibles, que es un elemento muy importante dentro de la cadena productiva nacional, tuvo una baja superior al 3%. Entonces, Ujú. al meter todos estos elementos, uno se encuentra con una variación del 0%. No porque, de vuelta, no porque todos los elementos no hayan tenido un incremento o una reducción en el mes. Sí. Por el contrario, mencionábamos de que algunos subieron y otros bajaron. Entonces, al agrupar a todos, ese es el resultado que estamos teniendo. Ujú. Ahora, el Banco Central habla incluso de una baja en relación al mismo mes, pero del año pasado, y también una reducción en el dato acumulado de inflación, Jorge. Así es, la inflación se viene estabilizando. Hoy hasta
lo que es mayo, hasta donde existe las mediciones, uno tiene una variación de 3% Ujú. en la acumulación de precios Sí, de, en lo que va de este año. Entonces, eso comparado al año anterior es menor. Y creo que más importante que esto es cómo variamos en un año, no cómo variamos en el año, no cómo ajá, variamos en estos 5 meses, sino cómo variamos en 12 meses. Porque pasa que mayo, de mayo a mayo, es un periodo sumamente importante para la economía nacional, ya que suele ser el indicador que la Comisión Nacional de Salario Mínimo, la CONASAN, sí. utiliza como criterio para el ajuste del salario mínimo. Y en el valor resultante entre mayo del 24 y mayo del 25 es de 3,6%. Estaríamos hablando de que si este fuese el elemento que consensúe, perdón, no que consensúe, sino que eleve de recomendación la Comisión Nacional de Salario Mínimo, Ujú. estaríamos hablando de un incremento alrededor de 100.000, 110.000 guaraníes en el salario mínimo. Este mes, recordemos que la ley prevé que hasta este mes Tal cual. la Comisión Nacional de Salario Mínimo tiene tiempo de elevar la recomendación al presidente de la República. Sí, incluso ya tuvo una primera reunión, está esperando un informe final del Banco Central para elevar los datos después al Ejecutivo para el aumento, que como están los números entonces podría llegar a ser del 3,6%, Jorge. Así es, como hoy están los números, sería del 3,6% y de incluirse junio, que no suele incluirse, lo que estamos viendo con algunos indicadores es que de todas maneras el precio, la variación estaría alrededor de ese número, no habría una variación significativa. Ujú. Ahora, para ampliar por un lado el conocimiento, ir entendiendo también los procesos de medición, inflación núcleo, inflación subyacente, ¿cuál es la diferencia y cuáles son los números o los niveles en los que estamos hoy en día? Sí, eso es un elemento muy, muy importante el que mencionabas, porque la inflación núcleo es cuando uno mira la inflación sacando los elementos que son tremendamente volátiles. Ok, Cuando hablamos de elementos que son tremendamente volátiles, estamos hablando de frutas y verduras. frutas y hortalizas que Ujú. tienen un comportamiento muy, muy estacional, muy Sí. marcado en Paraguay, que nos tiene que llevar también a buscar medidas productivas de cómo estabilizar más esos precios, eh, porque termina impactando mucho en nuestra mesa, en nuestro bolsillo. Así que ese es un elemento que suele ser excluido al medir la inflación núcleo. También el tema de los combustibles, donde muchas veces uno no tiene el control total de ese elemento, que es un elemento importado, es un elemento que viene de afuera y Ujú. que es un elemento muy sensible a cómo está variando la producción mundial. Entonces, Sí. uno ve meses con mucho incremento y ve meses donde la reducción es sumamente significativa. Entonces, esos elementos que tienen amplia volatilidad se sacan de la canasta de medición y se queda, entonces lo que queda es lo que denominamos la inflación núcleo. La inflación núcleo es un elemento importante porque si la inflación núcleo está creciendo, Ujú. quiere decir que estructuralmente la inflación va a seguir siendo alta. Es decir, no son aquellos elementos volátiles los que están determinando que los precios se estén incrementando, sino que hay alguna cuestión en la economía que centralmente está incrementando los precios. Vale decir que en Paraguay la inflación núcleo viene bastante estabilizada y un poco lo que está moviendo la aguja del término de inflación y que hoy, si bien se encuentra también relativamente estabilizada, suelen ser los elementos volátiles. Ujú. Estos son los componentes que nos tiran para arriba o que nos tiran para abajo. Mencionábamos Sí. el tema de las carnes, que uno suele encontrar incremento importante de precios cada vez que se dan situaciones como las que mencionábamos de mucha exportación o de frutas y hortalizas que dependiendo de la estación en la cual nos encontremos, algunos se encuentran muy por encima del precio que suelen mantener durante el año
y otros, dado que es una época con amplia producción, se reducen considerablemente. Ujú. Ahí un poco el desafío es seguir buscando mecanismos de producción que nos ayuden a estabilizar también esos precios. Incrementar quizás mucho más la producción hidropónica para las lechugas o para algún otro tipo de elemento que suele ser volátiles. También los tomates, ¿verdad? Que en Paraguay suele haber una buena producción en un momento dado del año Ujú. y a veces suele escasear en otras partes del año teniendo un incremento muy, muy importante y muy volátil que termina afectando, como decíamos, al plato de comida de los paraguayos. Sí. Y lo otro que se mencionaba también es la inflación subyacente, tiene que ver un poco también con esto, sacar los elementos volátiles y también sacar los elementos que tienen que ver con la administración de precios. Los países, de algún modo, dentro de su política de Estado, su política económica, tienen decisiones sobre los precios en algunos elementos. En el caso Ujú. de Paraguay, son los bienes administrados, la electricidad, el agua principalmente, donde el precio está fijado ya por el Estado y no tanto por una cuestión de los condicionantes de la oferta y la demanda. Entonces, como ese precio está fijado, es un precio administrado, se saca de la medición. Un poco también para mencionar esto que decía, Sí. ver cómo está la inflación central, la inflación núcleo, sacando esos componentes que de repente podrían distorsionar su movimiento. Entonces, Ujú. recapitulando, la inflación total es la agrupación de más de 400, no recuerdo el número exacto, entre 400 y 500 productos que están ahí considerados en 12 agrupaciones, donde está alimentación, movilidad, educación, recreación y otros elementos Ujú. agrupados en esas 12 categorías. Ahí se considera la suma de todo eso es la inflación. Cuando sacamos los elementos volátiles, tenemos la inflación núcleo y la inflación subyacente. Ahora, el último dato en relación a la núcleo es del 4%, si no me equivoco. Así es, la inflación núcleo está en 4%. Entonces acá un poco mencionar de que ese suele ser el valor en el cual nos encontramos en Paraguay. Entonces por Ujú. eso decía que estamos alrededor del incremento anual de precios que solemos tener. Y Ujú. un poco ahí es que las perspectivas de proyección de inflación hacia el final del año, según las fuentes oficiales del Banco Central del Paraguay, es que eso esté en 3,8%. Nosotros también con nuestros modelos matemáticos Ujú. estimamos que más o menos estaríamos por ahí, ¿verdad? Un poquito más quizás que 3,8, pero en el mismo rango, quizás 4,1%. Así que creemos que efectivamente esto se va a seguir manteniendo alrededor de este valor. Ujú. Recién mencionabas la modificación del año base para lo que tiene que ver con el IPC, que ya el Banco Central está trabajando, también está acompañando el trabajo el INE y otros organismos internacionales. Ese es un proceso que va a llevar, nos decían desde el Banco Central, casi 3 años. ¿Cómo afecta eso la medición o qué resultados podríamos tener al final de todo ese proceso en materia de medición de inflación en Paraguay? Y es probable que existan algunos cambios en el peso que tenemos de las categorías que mencionaba. Decía yo, existen 12 agrupaciones hoy día Ujú. y esas agrupaciones fueron cambiando a partir de los distintos años base Sí. que se fueron midiendo. Uno de esos años eran los 90, no recuerdo si era 90 o 91, ¿verdad? Pero digamos que fue en los 90 donde el consumo promedio de los paraguayos tenía muy poco impacto el elemento de telecomunicaciones. Sin Sí. embargo, para los 2000, la Se modificó. telecomunicación pasó a ser un elemento central de nuestras actividades. Y ni Sí. qué decir cuando se hizo la última medición en el 2014, Ujú. donde el Internet, el celular, la disponibilidad de datos hoy no solamente forma parte de las comunicaciones que podamos tener entre familiares, amigos o colegas, sino que también forma un elemento central para la producción y el trabajo. Entonces, eso ha venido a quedarse como parte del día a día de los paraguayos y también del mundo, por supuesto. Entonces, el elemento de peso también que hoy tiene esa agrupación
es mayor a la que tenían los 90. Y Ujú. así han ido variando otros elementos. Hoy tenemos mucho más fuerza o mucha más destino, para mencionarlo de otra forma, hoy destinamos mayor parte proporcionalmente de nuestro ingreso a la movilidad de lo que quizás destinábamos en los 90. Sí. Entonces, esos son los elementos que generalmente son ajustados en estas mediciones. ¿Por qué 1 o 2 años de medición? Porque la medición busca captar de manera significativa los elementos de consumo que tenemos los paraguayos. Y cuando hablamos de eso, no solamente hablamos de 10 productos a los cuales se hace seguimiento, sino que se hace el seguimiento a toda esa plataforma de consumo, consumos que son periódicos, como elementos que mencionábamos, el huevo, la carne, el café, y elementos que no son periódicos, porque finalmente estos también forman parte de las decisiones de compra que uno hace en algún momento del año. Estoy Ujú. hablando de algún tipo de activo como los automóviles, incluso propiedades, o electrodomésticos, que uno Sí. no hace compra todos los días de este tipo de productos, pero en algún momento del año uno puede tomar decisiones. Ujú. También nuestro comportamiento de consumo suele ser estacional, en el sentido de que uno disfruta seguramente con mayor fuerza de un helado en épocas calurosas, y sin embargo en periodos donde hace más frío probablemente nuestro consumo eh, es- apunte más a bebidas que son calientes y no tanto a un helado. Entonces, tiene que ver con eso el seguimiento de 1 o 2 años para recolectar esa información, luego procesar, y ahí sale la actualización de esa canasta, de esa canasta total de consumo promedio de los paraguayos. Acá hay varios comentarios que vale la pena mencionar, Omar. Sí. Uno es que no es una canasta básica, Ujú. es una canasta total, eso es importante siempre decir. Y dos, que el promedio no siempre refleja la realidad de todos. Exacto. Se trata de tener una idea general del país, por eso muchas veces cuando sale una inflación de 0%, hay personas que no se ven representadas en ese número porque su consumo gira mucho en torno a la agrupación de alimentos, y qué es lo que ve, que subió mucho la carne, que subió mucho el café, que sin embargo bajó el huevo. Entonces ahí el impacto que tiene es distinto al impacto general que pueda tener el país. Ujú. Eh, Sería interesante incorporar alguna medición por tipos de estratos sociales. Es cierto que eso Claro. cuesta mucho dinero porque hay que hacer mediciones específicas por grupo, y hay que hacer ese seguimiento también, ¿verdad? Aumentando esa muestra de seguimiento del país. Y no son muchos los países que tienen de eso. O sea, lo que estoy Ujú. planteando tampoco es que se haga tradicionalmente. Hay 1 o 2 países nada más que hacen una desagregación de la inflación o del impacto que pueda tener la inflación por cierto tipo de estratos sociales. ¿Qué nos permitiría esto? Y bueno, nos permitiría entender mejor las dinámicas que afectan a cada estrato social en términos de incrementos de precios, que repito, no siempre es igual al promedio.